Bien, amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto en vivo desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, específicamente desde la Comisión de Finanzas. Vamos a escuchar en este momento al diputado Jorge Millán haciendo un balance sobre la crisis eléctrica que afecta el país. Esto también luego del apagón vivido hace unos días y que dejó por más de 5 días incomunicados a muchos estados del país. Vamos a escuchar. Bueno, como hemos venido denunciando, esta crisis eléctrica que se presenta en este mes, en el año 2019, no es producto de una casualidad, no es producto de un evento particular, no es producto de algún accidente de orden natural, es producto de la desidia, de la corrupción y del abandono de nuestro sistema eléctrico nacional. Desde el 2016 la Asamblea Nacional empezó a investigar lo que se llamó la crisis eléctrica, la emergencia eléctrica que se iniciara en el 2009, donde el Estado solo en generación invirtió aproximadamente, o debió haber invertido aproximadamente 44.000 millones de dólares. Esos 44.000 millones de dólares no se vieron reflejados en una capacidad productiva de generación eléctrica. Nosotros debemos más o menos tener como referencia que un megavatio, cada 1.000 megavatios es aproximadamente 1.000 millones de dólares. Es decir, que si esos 44.000 millones de dólares se hubiesen invertido correctamente, nosotros tendríamos por esos nuevos montos 44.000 megavatios nuevos. Hoy en día el consumo, producto de la crisis económica del país, está alrededor de unos 11.000 megavatios. Y nuestro parque hidroeléctrico y termoeléctrico no produce más de unos 12.000 megavatios. Tenemos un sistema que está absolutamente en prácticamente un equilibrio muy frágil, porque de acuerdo a lo que debería ocurrir, deberíamos tener unas reservas para este tipo de situaciones. Además, el sistema eléctrico ha estado abandonado en lo que significa las redes de transmisión, las redes de distribución y el propio proceso de comercialización. Nosotros hemos visto en días recientes como un incendio que no debió haber significado ningún tipo de problema a nuestro sistema eléctrico, generó uno de los apagones más grandes que haya vivido nuestro país. Ese incendio, por supuesto, como ya se ha explicado, produjo que se saliera del sistema eléctrico las líneas de transmisión de 760 kilovoltios. Esa salida generó un proceso de sobrefrecuencia que implicó que las turbinas se sobrecargaran y tuvieron que activarse los mecanismos de seguridad que apagaron estas turbinas. Esa situación, por supuesto, generó claramente una caída en cascada de cada una de las turbinas y el apagón que vivió o que vive aún los venezolanos. Ahora bien, ese apagón, esa caída producto del problema de las líneas de transmisión de 760 kilovoltios no debió haber sido un problema mayor si nosotros también tuviésemos personal capacitado y tuviésemos los equipos a tono, los equipos necesarios para poder manejar el sistema eléctrico. Un proceso de blackout como el que se generó el día de jueves de la semana antepasada podía o debía haber más o menos implicado unas 3 a 5 horas para restablecer el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, hemos visto las horas que duraron, tuvimos todo desde el jueves hasta el día domingo para que se restableciera el sistema eléctrico porque no estaba el personal adecuado, no teníamos el número de personas con la capacidad técnica requerida para administrar un sistema de un requerimiento de conocimientos y de capacidades bastante alto como son líneas de 760 que son de altísima tensión y que no se encuentran en todas partes del mundo. Además de eso, no habían los sistemas de comunicación
y cómo hemos venido desmintiendo a quienes hoy usurpan el gobierno y engañan al país. No hay ningún tipo de posibilidad de que este sistema hubiese sido hackeado, porque es un sistema, primero el sistema SCADA está desconectado a líneas públicas, él manda la información a los centros de control y posteriormente el cerebro, en el caso del GURI, el cerebro que es el control de frecuencia automatizado, es analógico como se ha venido denunciando, tiene algunas incorporaciones digitales, pero esas incorporaciones digitales no tampoco están conectadas a ninguna red pública que permita el hackeo. Entonces nosotros aquí podemos ver cómo ha venido deteriorándose nuestra capacidad de generación en conjunto con incluso las reservas que tenemos hoy en día, aproximadamente unos 13.000 megavatios en el año 2018 y que viene en proceso de declive permanente. Asimismo, nosotros podemos ver que deberíamos tener una capacidad instalada de 36.732 megavatios distribuidas en lo que se constituyó y se diseñó como un sistema híbrido. Ese sistema híbrido requería de tener una capacidad hidroeléctrica que es importante y que hoy prácticamente el país depende en 80% de esas hidroeléctricas, y debía tener una capacidad termoeléctrica que fungía como equilibrio frente a años como el 2016, donde empezaron nuestras denuncias por fallas en términos de la capacidad de generación termoeléctrica por la capacidad de agua, y no había la presencia del parque termoeléctrico que se había comprado. En el caso de este nuevo apagón del 2019, si nosotros hubiésemos contado con nuestro parque termoeléctrico adecuado que los venezolanos pagamos y que los usurpadores se robaron, el sistema termoeléctrico hubiese podido suplantar la caída de generación en el sistema hidroeléctrico, que fue lo que ocurrió ese día jueves. Y el sistema hubiese podido aislar las zonas donde se generaban los problemas y haber sustituido la electricidad por estas plantas. Caso Caracas, en el 95 hubo un blackout y en una hora Caracas tenía restablecida la electricidad porque contaba con capacidad propia, con el caso de Tacoa, que hoy apenas tiene una gabarra. En Caracas se consume aproximadamente 1.500 megavatios y hay una capacidad de generación fuera de las hidroeléctricas apenas de 100 megavatios, lo cual es insuficiente para poder cubrir las necesidades de Caracas. Entonces, todo ese proceso, como nosotros lo hemos visto aquí, de tener hoy apenas unos 13.000 megavatios de consumo, y de 11.000 de consumo y 13.000 de producción, se agudiza por el robo que ha ocurrido. Aquí nosotros podemos ver en las láminas, bueno, un poco borrosa, que esta es nuestra red de transmisión, y si vemos esas líneas amarillas, son las líneas de transmisión de 760 voltios, y ustedes ven que son las que salen del GURI y ellas distribuyen a gran parte de nuestro país. Las verdes, bueno, es Macagua, Caruachi, etcétera. Donde se presenta el problema en términos de la generación de la transmisión es en las líneas amarillas, que son las líneas de 760 kilovatios y que generan la caída en cascada de la generación que tuvimos en estos días, produciéndose también una explosión de uno de los transformadores de 760 voltios, uno de los más grandes del mundo, por cierto, estos transformadores, y que es producto de fallas también de los sistemas de protección y de la incapacidad de personal que ha venido siendo sustituido arbitrariamente por la militarización en la cual se encuentra el sistema eléctrico, y que no tienen la experticia y el conocimiento necesario, como lo hemos dicho, para poder generar la capacidad eléctrica requerida. Si nosotros vemos ahí podemos observar que si la capacidad instalada eléctrica
se hubiese llevado a cabo y no se hubiesen robado los dineros que en generación están aproximadamente por los 27.000 millones de dólares, entonces nosotros hubiésemos podido atender toda la parte norte costera sin ningún tipo de problema, e incluso la parte andina y occidental no hubiese presentado los problemas que se generaron con la caída de del Guri y de parte de las hidroeléctricas. Y eso es producto, bueno, 42 proyectos aproximadamente desde el 2009, esos 42 proyectos, como lo dijimos, la mayoría con sobreprecios aproximadamente promedio de todos los proyectos del triple del costo que debían realizarse. Como lo decíamos, cada megavatio debería estar al orden de $1.000. Sin embargo, en este caso, nosotros podemos ver que eso no se invirtió adecuadamente y fue a parar a los bolsillos de muchos corruptos que los vemos hoy denunciados permanentemente. Tenemos casos como Nermis Villalobos, tenemos casos como Rafael Ramírez, Javier Alvarado, todos ellos, por cierto, con sanciones políticas por el manejo irregular que hicieron del sistema eléctrico por parte de esta Asamblea Nacional en el 2017, e incluso Mota Domínguez con un voto de censura que implicaba su remoción inmediata. Si el informe 2017 de la Asamblea Nacional hubiese sido atendido, nosotros hoy no tendríamos la crisis eléctrica que estamos viviendo. Nosotros hoy tendríamos un sistema adecuado porque se hubiese buscado gerentes que fueran competentes y que estuvieran en capacidad de administrar correctamente el sistema eléctrico, y además se hubiesen atendido no solo los casos de corrupción que implicaban la ausencia de generación eléctrica, sino también se hubiese revisado cada una de las plantas. Nosotros aquí presentamos también el porcentaje de capacidad de generación eléctrica de cada una de las plantas que se fue entregando. Podemos ver que algunas lograron llegar a un 70% y unas cuantas están en 17%, 10%, etcétera, de su capacidad. Además, ahí hay una combinación entre plantas que se contrataron correctamente y fueron mal administradas por el gobierno y por Corpoelec, las cuales no se les atendió el manual de operaciones para su instalación y no se ha atendido el manual de mantenimiento y no se ha atendido las especificaciones para prenderlas cuando ocurre algún apagón determinado o tienen alguna eventualidad, lo cual ha venido también dañando todo el parque termoeléctrico. Bueno, aquí podemos ver con más detalle todos los proyectos que se realizaron en generación y los porcentajes que tienen estos proyectos en cuanto a su capacidad. Esto es para el año 2017, como lo venimos diciendo. Eso se ha reducido sistemáticamente por el mal manejo de el proceso administrativo de Corpoelec y por la corrupción que ha privilegiado ver cómo el dinero en mantenimiento también va a los bolsillos de ellos en vez de a las plantas eléctricas, colapsando la vida de los venezolanos. Asimismo, nosotros podemos indicar que es parte de lo que pasa con el sistema de transmisión y distribución. El sistema de transmisión y distribución debería por lo menos tener un mantenimiento haciéndole poda y tala para generar los cortafuegos necesarios, el espacio adecuado para que esas redes puedan ser mantenidas, y eso no se ha realizado. Eso es producto del último apagón que se realizó, pero nosotros debemos indicar que en el año 2018 hubo 18.221 apagones y en el año 2017 33.000 apagones. Eso es parte de lo que nosotros podemos señalar como claros indicativos de que el sistema ha venido colapsando paulatinamente. Aquí los únicos que han hackeado el sistema, los únicos que han saboteado el sistema son estos señores robándose el dinero a los venezolanos y no gerenciándolo adecuadamente.
Si estos señores hubiesen gerenciado adecuadamente el sistema, el problema no se estuviese dando el día de hoy. Como lo decíamos en el informe 2017, se establecían muchas de las acciones que deben tomarse y también están contempladas en el proyecto que ya fue aprobado en primera discusión de ley orgánica del Sistema Eléctrico Nacional. Es una ley que abre el sistema, que descentraliza, que busca transparencia y que procura evitar que de nuevo el sistema eléctrico caiga en manos inescrupulosas, en ampones que prefieran el enriquecimiento. Escucharon declaraciones del diputado Jorge Millán en representación de la comisión mixta que lleva el tema de la energía eléctrica, denunciando todos estos cortes de luz y la falta de mantenimiento que generó el último apagón. Apuntaba que en el país solo se producen 13.000 kilovatios de los 11.000 que, o mejor dicho, 11.000 consume el país y solo se están generando 13.000, quedando un margen muy pequeño y que da pie a esta falta de inversión y que permite que estos apagones duren tanto en el país, pues no hay capacidad de respuesta para solventar estas fallas, que la última que se generó fue por un incendio de vegetación. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en el 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.